Bienvenidos a Le Chisme, su podcast sobre historia y otras cosas no tan de historia. Yo soy Claudia. Yo soy Melissa. Y en este episodio vamos a hablar de época victoriana. Le Chisme. Pues Pues para empezar, ¿has visto algo sobre época victoriana? bueno, yo creo que todo el mundo conoce Orgullo y Prejuicio. Y bueno, yo no soy la excepción, también le he visto, claro, la película. Y muchas otras series, ¿no? También, y películas. No soy especialmente fanática, pero sé que existen y ahí están, ¿no? Y una serie que últimamente se hizo muy famosa fue Bridgerton. Yo creo que a lo mejor tú la has visto más que yo, la verdad no sé. Sí. eh, Sí, sin embargo, está, digamos, históricamente incorrecto decir que es de época victoriana, porque ni Orgullo y Prejuicio, ni Bridgerton, ni nada de Jane Austen, en realidad es de la época victoriana, que en realidad pues comprende el reinado de la reina Victoria en Gran Bretaña. Y pues Orgullo y Prejuicio es de no mucho antes, inicios del siglo XIX, y Bridgerton es a finales del siglo XVIII. Entonces digamos que no es propiamente época victoriana, sino pues anterior a. Podríamos decirle entonces de época, supongo. Pero sí, pues a mí me gusta. sí, o sea, bueno, en ese sentido podríamos decir que no es propiamente época victoriana, pero es como lo que la gente entiende por época victoriana, ¿no? O sea, si tú le preguntas a cualquiera, te va a decir, es que Bridgerton sí es de época victoriana, ¿no? Pero bueno, son cosas que nosotros como historiadores nos damos cuenta y la gente no, pero no importa, no pasa nada, ¿no? O sea, igual se disfruta. eh, y bueno, yo creo que siempre que se habla de época victoriana surge el tema del fanatismo, ¿no? Obvio por los personajes masculinos como de Jane Austen y la vestimenta, ¿no? Si tú googleas o pones en YouTube, siempre te salen cosas de la vestimenta, ¿no? Y ahorita, si quieren, hablamos un poquito más de eso, pero es como lo más llamativo de la época victoriana, ¿no? De la vestimenta, de cómo ligar, cómo se liga, bueno, no cómo ligar, cómo se ligaba en la época victoriana. Pues en general, ¿no? Como la forma de vida en esa época, también quizás un poco romantizado, ¿no? Pero llama la atención. Eh, bueno, pues Jane Austen, ¿quién era? Um, pues en realidad no vamos aquí a dar una biografía intelectual de quién era Jane Austen, sino más bien pues sobre un poco sobre su contexto, no digamos, y por qué esta obra Orgullo y Prejuicio, que no es la única que tiene como del estilo, digamos, pero sí es la que más conocemos de este lado, en Occidente, digamos, y de la que se han hecho películas y fanfics y otras novelas, ¿no? Y cosas de ese tipo. Es la que genera más locura. Eh, pero bueno, no sé si sepas algunos datos como biográficos de Jane Austen. Pues en realidad no, lo único que sé de Jane Austen es que a pesar de todas estas historias de amor y romance, en realidad Jane Austen nunca se casó. Se quedó soltera toda su vida y, y así, lo cual es un poco mm, irónico para la época, pues porque es lo que se esperaba, ¿no? De, de la mujer. Pues no era lo común que justo las mujeres se quedaran solteras y más sería, o sea, era raro porque justo no tenía la experiencia de haberse casado y tener familia y todo esto para poder escribir o crear personajes a base de esas experiencias, ¿no? Pero no sé, ahora nosotros lo vemos pues con otros ojos, ¿no? Ya las mujeres no se tienen que casar a fuerzas y esas cosas, pero pues ¿por qué crees que sus personajes, sobre todo los masculinos, gusten tanto? Pues como dicen,
porque está escrito por una mujer y pues atiende, ¿no? A tal vez cosas que nos gustarían más, no solo a los hombres, sino como de humanos en general, porque son sensibles, el señor Darcy que se da cuenta de sus sentimientos y los oculta pues por orgullo y prejuicio, pero el nombre de la película, pero, ajá, detalles incluso que ponen en la película. Ah, la famosa manita que le hace así. Le agarra la mano así. Le agarra la mano para subirlo al carruaje. Y ya después la hace. Pues sí, yo era de las personas que se negaba a ver Orgullo y Prejuicio porque justo no comulgaba con esta idea de la feminidad. Pero pues cuando la vi, o sea, la verdad sí me gustó, ¿no? O sea, sí me conmovió hasta cierto punto y me hizo decir como a todo el mundo, pues yo quiero un señor Darcy, ¿no? Tal vez. Yo creo que... Me saque de la pobreza. Sí, por favor. Bueno, porque justo el personaje, ¿no? Sí. No pertenece al mismo clase social, digamos, que el señor Darcy, ¿no? El señor Darcy, pues sí. Sí tiene dinero, ¿no? Y es como, señor Darcy, cásese conmigo y sáqueme de la pobreza, ¿no? Y otra serie, es de esa sí, la verdad, yo no la he visto, sobre Bridgerton. De Bridgerton, ¿tú has visto más? Más o menos lo mismo, porque también es de, ay, por favor, sáquenme de la pobreza. Aunque a pesar de que son parte de la aristocracia del momento, o sea, en la misma serie se dice que, pues sí, o sea, son de la aristocracia, pero no son tan riquillos como el que se va a casar o que pretende a Daphne. Y que también justamente, ¿no? O sea, de que, ay, sí te quiero, pero no me puedo casar porque tengo convicciones, ¿no? O cosas del estilo también. Sobre todo pienso que es la segunda temporada. ¿Cuántas temporadas de 2? ¿Cómo cuántos capítulos son? Para ver si la veo o no. Ay, no sé, son como 12. Bueno, no está tan larga, o sea, no es como otras series, ¿verdad? Pero yo también he visto he visto TikToks. No me crean tanto, pero solo he visto TikToks que dicen que Bridgerton, o sea, tiene bastantes errores como en cuanto a lo histórico. O sea, es extraño. También como el elenco, por ejemplo, creo que hay personajes que son afrodescendientes sí. y eso en su momento fue así muy criticado, ¿no? Como de que... Sí, justo, o sea, a mí también cuando lo vi, como me sacó de donde dije, por la ambientación, ¿no? Porque uno se va como con la finta de que es una serie de época, pero en realidad es como ambientado en una época que existió, pero no es, o sea, el reinado no es real, no se basan en algo real, digamos, algo histórico que pasó. Es como un... Sí, pues es más como ficcional que Sí. documental, ¿no? Bueno, y en última instancia no tiene nada de malo, ¿no? O sea, a veces los historiadores nos quejamos tanto de esos productos que existen, películas, series, música, ¿no? Que decían, es que no, tiene aquí un error, ¿no? No era así, era... No, bueno, bueno, por lo menos los historiadores más de antaño son así, ¿no? Generalmente no disfrutan ese tipo de contenido porque pues solo se la pasan viendo los errores historiográficos e históricos. No se queden con esa palabra, no importa para este propósito. Pero digo, o sea, solo los historiadores nos fijamos en esas cosas, ¿no? En realidad la gente de a pie no se fija en eso y no tiene por qué fijarse en eso. Está chido que existan y que haya debate sobre eso, ¿no? Que se hable. No, yo no tengo problema. No, yo tampoco, o sea, además hay muchas series que pues son ambientadas en una época, pero no tienen que ser necesariamente de algo que pasó realmente. Sí. Bueno, a eso va muy enlazado. Así es. Anótalo. con esta parte, como siguiendo con nuestro pequeño orden de ideas, ¿qué sucede, no? Cuando existen productos de la cultura pop
que no están hechos por historiadores propiamente, ¿no? En realidad creo que es raro que existan cosas así como películas asesoradas por historiadores profesionales, porque eso también es otra cosa, ¿no? Existen historiadores amateurs que no se dedican a eso, a esta profesión, digamos, pero creo yo que son pocas en realidad las que existen, como... Muy poca, digamos, oportunidad de que tú y yo lleguemos tal vez a hacer eso. Y también porque pienso que la industria en general no lo contempla. No, o sea, dudo la verdad que hayan contratado a un historiador para que, no sé, asesorara a Bridgerton. Justamente por eso, porque, o sea, es como que, bueno, está ambientado en una época, pero pues como no es de específicamente, cuando reinó fulanito, pues no lo ven necesario, quizás. Pues no sé, o sea, también realmente qué tan necesario es, ¿no? A menos de que sea como un documental tal cual, ahí sí le exigiríamos totalmente, pues, ¿qué onda, no? Si no está hecho por historiadores, ¿qué pasa, no? Sí. Pero, por ejemplo, ahorita me viene a la mente esta película del regreso de Martin Guerre, que fue, bueno, se supone que primero pidieron asesoría de la historiadora que es Natalie Simone Davis, y después ella le interesó tanto el tema que sacó un libro sobre eso, ¿no? Y utilizó la microhistoria para hablar de eso. No se preocupen por la microhistoria, no vamos a hablar de microhistoria, nada más es una palabra rara que mencioné y ya. Pero bueno, fue un cameo. Pero eso, ¿no? O sea, ese es un ejemplo que ahorita me viene a la mente, pero también, ¿no? Por ejemplo, Game of Thrones. Siempre tenemos que hablar de Game of Thrones. En El Chisme estamos experimentando una serie de fallas técnicas. Por favor, espere. Y bueno, después de unos breves comerciales, y volví, sí, estábamos hablando de... Sí, perdonen, seguramente van a ver un corte ahí medio raro. Estaba hablando de Game of Thrones, para terminar con eso, y regresamos a época victoriana. Les prometo que este capítulo es de época victoriana. Yo no sé si tal cual haya sido asesorado por un historiador, pero no lo dudo, ¿no? Sé que es más fantasía que apegado a la realidad, digamos, pero pues sí tiene ahí sus cosas, ¿no? Sus elementos históricos, digamos. Pues yo supongo, porque nunca la he visto, pero sí, yo te creo. Yo tampoco, pero tengo amigos que sí son muy... bueno, no la he visto completa. Es que también es muy larga. Sí. Pero sí he visto uno que otro capítulo, ¿no? Okay. Y bueno, no existían los dragones en la época medieval. Bueno, nunca. Pero sí existían de alguna manera. Regresamos a época victoriana. Te decía que siempre que hablamos de época victoriana se recurre mucho a la moda, porque era lo más llamativo, ¿no? Sí. ¿Tú crees que lo coquete tiene algo de victoriano? Después de la plática que tuvimos antes de grabar, yo creo que sí. Pues justo, ¿no? También se asocia a los solanes, los vestidos, cosas así, ¿no? Que también tiene mucho que ver, tal vez no solo con la época victoriana, sino de antes, época rococó, bueno, toda esta estética rococó, vestidos que eran mucho más grandes que los de la época victoriana. Digamos que al menos en mi observación, en la época victoriana, el vestido se hace más práctico para que la gente se pueda mover, al menos la gente de la aristocracia, que se pueda ya mover, ya no tienen que tener los vestidos gigantes y súper ostentosos que sí tenían en el rococó. Sí, tiene sentido. Eso también tiene que ver con la historia de la moda, ¿no? Tal cual hay una rama que se dedica a estudiar solo moda, ¿no? Que es como una hijita de la historia del arte, digamos, de alguna manera, pero hay historiadores que se dedican enteramente a eso, ¿no? A la historia de la moda. Y como que yo veo que es muy llamativo entre nuestras generaciones, o sea, como personas de nuestra edad, por diferentes razones, ¿no?
Ahorita que se hizo muy de moda esto de lo coquete y de los moñitos, obvio también viene otra vez el debate, ¿no? De dónde viene eso, ¿no? Y qué onda con los moños y la obsesión por los moños y ponerle moños a las papas fritas y cosas así, ¿no? A los frijoles, a los frijoles. A todo prácticamente, ¿no? Yo justo sé, o sea, también he visto TikToks, veo mucho TikTok, perdón, veo mucho TikTok. Pero si sabes entrenar bien el algoritmo, te llegan buenos contenidos. Pero bueno, hay TikTokers que se dedican a hacer enteramente contenido de historia de la moda, ¿no? Sí. Y, o sea, yo a veces me frustro porque no ponen sus fuentes, ¿no? Sí, o sea, yo como historiador solo me fijo en eso, pero no tienen que hacerlo. Sí, o luego quieres saber más del sí. tema. Y yo, ¿de dónde lo sacaste? Fuentes. Pásame tu libro. Porque los libros de historia del arte, como tienen muchas imágenes y cosas así, y son formatos muy caros, son carísimos los libros de historia del arte o de historia de la moda, ¿no? Y por eso también es un reto estudiar historia de la moda o algo relacionado con eso desde México. Pero imposible no es, ¿no? O sea, si les interesa lo pueden hacer. Yo también creo que sí tiene algo de Victoria, ¿no? Los moños. Aunque también depende, ¿no? Como en qué época de lo victoriano nos refiramos, porque son como 100 años, sí, ¿no? De época victoriana, o sea, como del 1800 a inicio del 1900. Sí, de mitad del siglo XIX a principios del XX. Sí, o sea, sí es un chorro de años, ¿no? Como para decir que la moda siempre sí duró fue igual. La Victoria. Entonces, sí, duró mucho. Vivió mucho la señora. Para decir que la moda siempre fue igual, ¿no? O sea, como decía Clau ahorita, o sea, la moda se adapta a lo que pues las necesidades, ¿no? Durante la época victoriana se hizo muy famoso este asunto de ir de picnic, ¿no? Hasta también hay videos en YouTube, lo pueden buscar, les pueden enseñar a hacer. O pinturas, también la pintura del picnic es de esta época. No sé si de esa época era, por ejemplo, Monet, que le gustaba mucho como hacer ese de pintura al aire libre. De paisaje. Aunque decir, o sea, solo pintura victoriana, época victoriana, o sea, en realidad se reduce a un territorio, porque pues, sí es de época victoriana en el reinado de Victoria, pero pues, o sea, más o menos entendemos, ¿no? Que pues también había otros países donde la moda igual era similar o era igual o se veían, no sé, movimientos o fenómenos parecidos en otro territorio. Perdón, nos estamos alejando de la moda, de lo coqueto. Es que así somos, perdón. Nos vamos por las ramas. Pero bueno, regresamos a lo de lo coqueto, los moños, los colores, ¿no? Y esas cosas. Igual, hay algo que tenemos que hablar, que justamente nos da nuestra hermosa ambientación, que es el color verde, ¿no? Tóxico. El color verde tóxico. Eso sí es muy cierto, ¿no? De que había un tinte de color negro que provenía de algún elemento radiactivo, no recuerdo cuál, pero que gustó mucho, ¿no? O sea, les gustó mucho el tono del verde y se lo ponían a todo, o sea, decoraban las paredes, muebles, ropa, maquillaje, ¿no? En todos lados estaba ese color verde, pero justo no sabían que era tóxico, cancerígeno. Por ejemplo, si te lo ponías en la cara, se te podía caer la cara, ¿no? Entonces, pues, generó muchos problemas, ¿no? Y por eso la gente se moría, ¿no? Yo creo que sobre todo la gente de aristocracia, o sea, que justo tenía acceso a este tipo de cosas, de moda, maquillaje, y que era ostentoso hasta cierto punto y se maquillaban todos los días con eso, ¿no? Que en general, o sea, también el maquillaje, o sea, se maquillaban con pigmentos o cosas también que eran cancerígenas, o sea, no necesariamente el verde, pero, usaban, creo que arsénico para los ojos, para dilatarlos, porque había, sí, una moda de que... Sí, había varias cosas como un preparado que hacían con belladona, que es tóxica también, es como una plantita o una semilla, no sé, pero que justo se lo ponían en la cara, que dilataba las pupilas porque los ojos grandes eran bonitos, ¿no? O cosas de ese tipo, o sea, por eso la moda, o sea, desde ahora nosotros lo vemos y decimos, qué locos, ¿no? O sea, yo no lo haría, pero por eso le llaman también moda mortal. Sí. Entonces, a todo esto, ya que hablamos como de moda, de más o menos como qué hacemos los historiadores o por qué sirve la historia,
por qué creemos que es importante seguir hablando de la época victoriana si ya tiene un chorro mil de años? Y bueno, no tanto, ¿verdad? Pero pues ya tiene mucho tiempo. ¿Por qué seguimos hablando de eso, no? Retomando como esta parte de los... de Jane Austen, porque... Las historias de romance. Porque pienso, ¿no? Que en nuestra actualidad también se ha tomado como una... no sé, algo a alcanzar esas historias, ¿no? Al menos a mí sí me pasa, ¿no? Que digo, que todo el mundo dice, bueno, yo digo que quiero un señor Darcy o quiero que sean como los hombres de las historias de Jane Austen. Lo cual no está mal, pienso. Pero sí es importante saber, ¿no? Que de dónde viene esto. Viene de tal vez una tradición que se ha quedado arraigada en, no sé, en nuestra sociedad, que está muy influenciada por todo lo de Occidente, por esta cultura, y que también, o sea, no está mal, pero también podemos cuestionarla, ¿no? De por qué nos gusta así, porque Jane Austen nos escribió y porque los hombres en la época realmente no eran así, o tampoco ahorita, pero pero pues las historias terminan pues todos felices y comiendo perdices, ¿no? Y también, ¿no? O sea, todas las protagonistas inician solteras y negadas, o sea, en Orgullo y Prejuicio, en Persuasión y Sentimientos, en Emma, son, solteras y negadas, ¿no? Diciendo, yo quiero vivir mi vida como una mujer soltera, ¿no? Y supuestamente, ¿no? Siempre son la hija solterona, la que se va a quedar cuidando a sus papás. O como diríamos en México, vistiendo santos. Nunca lo habían escuchado ese de... ¿no? Yo sí. Vistiendo santos. Porque ves que en México tienen figuritas de santos, como así de yeso, digamos, y hay que ponerle su ropita y cosas así, ¿no? Entonces, esa tarea, pues, las hacían las solteras, ¿no? Porque ya no tenían nada más que hacer, ya no habían conseguido marido. Bueno, perdón. Y sí, vistiendo santos y al final, o sea, conocen al hombre y se enamoran y todo se arregla, ¿no? Pero pues también justamente en análisis que han hecho historiadoras, pues hacen esta invitación, ¿no? A que cuestionemos también este ideal de romance que tenemos de que, pues el hombre perfecto. Y nos dan también, ¿no? Contexto de que pues también la época victoriana fue como una, digamos, revolución de cómo se vivía el romance en comparación a la anterior, ¿no? Que era muy medieval, de típico, ¿no? Esperando al caballero, el caballero era el modelo a seguir del hombre perfecto. Y para la época victoriana, pues digamos cambia, ¿no? Ya el contacto entre hombres y mujeres que, o sea, sí era limitado, ¿no? Porque pues se limitaba así como que, oye, no me veas porque entonces ya me estás cortejando, ¿no? O esto que veíamos, ¿no? Del lenguaje de las flores que... En La Chisme solo somos unos pobres tontos que no sabemos utilizar la tecnología. Por favor, espere. Después de una serie de fallas técnicas. Bueno, pues sí. Y del cambio repentino de video. Pues sí, las flores. Había muchos lenguajes de las flores, se les llama. Hay incluso un libro del lenguaje de las flores. Y pues todo eso, ¿no? Que nos invita a que hagamos un contraste entre la actualidad y el pasado, y también que nos preguntemos sobre pues cómo son todos estos patrones. ¿Seguimos patrones o ya es una forma completamente distinta? Sí, pues
estábamos diciendo en el corte anterior que pues a final de cuentas, ¿por qué hablamos de todo esto, no? Del color verde, de Jane Austen, de cómo son los personajes masculinos escritos por mujeres, ¿no? Pues a final de cuentas yo prefiero quedarme con la perspectiva de que es útil saber estas cosas del pasado, pues porque lo podemos ver en perspectiva, ¿no? Por ejemplo, esta parte, a lo mejor lo más llamativo siempre va a ser el papel del hombre y la mujer y la moda, ¿no? A lo mejor nos sirvió aprender justo que este verde en específico, porque venía de un elemento tóxico, pues no era bueno ponérselo en la cara, ¿no? Ahora lo aprendimos, ya no hacemos eso. A costa de los rostros, pero pues ajá, ¿no? Nos sirve. Y también siento que eso también nos aleja un poquito de esto que siempre se dice, ¿no? De que se aprende historia para no repetir los errores del pasado, pero no solo es para no repetir errores del pasado como el color verde, sino pues también para saber, ¿no? Que hay cosas del pasado que siguen en nuestros días. Sí, eso también es importante. Hay una frase que siempre le van a ver en los blogs de, sobre todo gente que no es profesional, pero que dice esta parte, ¿no? De que quien no conoce su historia, pues está condenado a repetirla. Bueno, sí, más o menos, pero tampoco, ¿no? No quiere decir que porque no conozcamos sobre época victoriana vamos a... es diferente y es complejo, ¿no? Pero a lo que vamos es que pues es útil por diferentes razones, ¿no? No solo para la vida cotidiana, por ejemplo, pues retomamos esta parte de lo coquet, ¿no? Y nos gusta, lo seguimos usando, nos gustan los moñitos, el color rosa, ¿no? Los solanes, ajá, es bueno, nos gusta, como la Lolita también. Claro, no sé, aunque la Lolita a lo mejor viene de otros... Sí, bueno, ajá. Pero es también como retomando la estética victoriana. Sí, bueno, de hecho hay su estilo de Lolita que es victoriano, ¿no? Tal cual. Y también en lo gótico, también que va a lo victoriano. Todavía se pueden dar cuenta que estas cosas siguen haciéndose presente, aunque ya haya pasado mucho tiempo, ¿no? Eso solo es la moda, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esta parte de los modelos masculinos, ¿no? Escritos por mujeres. Actualmente también hay varios animes escritos por mujeres que escriben personajes masculinos, por ejemplo Tanjiro de Kimetsu no Yaiba, también Fullmetal Alchemist. Bueno, yo que veo anime lo sé, claro, ¿no? Pero justo nos gustan sus personajes masculinos porque pues son diferentes, ¿no? Al tipo de masculinidad que estamos acostumbradas, ¿no? Pero podríamos decir que Jane Austen fue pionera en ese sentido tal vez, y también otro que se me había olvidado, Mary Shelley, ¿no? Que escribió Frankenstein. Pues las mujeres también pueden escribir novelas de terror, ¿no? Y cosas muy terroríficas. Y pues no sé, o sea, creo que en conclusión podemos decir que pues es bueno saber de historia, y aunque sea saber un poquito y para sacar plática, conversación y platicarle a tus tíos borrachos y así, ¿no? En vez de flores. Claro. Y que no solo se puede saber como un tipo de historia, porque también invita a eso, ¿no? A preguntarse, sí, sabemos la historia de los aristócratas, pero en la época victoriana, pero también había otra gente, ¿no? También había otros países, había otras culturas, y en esta misma época, pues, cómo se vivía, ¿no? El mismo tema de, por ejemplo, el romance, la moda. Sí. Pues bueno, creo que en conclusión podríamos dejarlo ahí. Y creo que sería el final de este capítulo. Este capítulo, esperamos no se haya dormido. De la chisme. De Le Chisme. No todo. Dilo tú mejor. Hablamos. Sí. Entonces, gracias por sintonizar, por escuchar Le Chisme. Y recuerden que no toda historia es chisme, pero todo chisme puede ser una historia. Les agradecemos que hayan estado aquí, no sé, 30 minutos, que hablamos de color verde. Y
pues... Ya, denle like, denle suscríbanse, like, donde sea que compártanlo, esté. mándeselo a su abuelita, a sus tíos, Ah, a sus primos, a su amiga Coquette. a sus novios, a quien quieran, pero compártanlo, por favor, suscríbanse y esperen el siguiente episodio. Bye, bye. Como iba el lema, era toda... ¿Ok? Así no va. Era... No todo chisme puede ser historia, pero no, así no iba. No, no era así. No toda la historia es chisme, pero todo chisme se puede historia. No toda la historia es chisme, pero Sí, todo chido. todo chisme se puede historia. Gracias, producción. A ver.